continuar con lo que venimos estudiando. El viernes hablamos sobre el cristiano y la palabra de Dios. Ayer hablamos sobre el cristiano y la oración, que son asuntos fundamentales, sencillos, pero muy valiosos en la vida cristiana. Y hoy, como para cerrar, quisiera hablar un poco acerca de el cristiano y la cruz, que también es un asunto que todo creyente debe conocer. La falta de conocimiento en este asunto puede ser un gran tropiezo para la vida tanto personal del creyente como para la vida de iglesia. Entonces vamos a ver varios pasajes. Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 24. Como les decía el viernes, sabíamos que muchos estaban cansados, entonces no nos alargamos. Ayer tampoco quisimos hacerlo muy largo, pero tal vez hoy sí, como tenemos fuerzas, descansamos. Pues vamos a aprovechar hoy para tener un buen tiempo en la palabra, ¿amén? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 16, desde el verso 24. 16, verso 24. Hermano, nosotros debemos saber que en la vida de la iglesia, aún en la vida como cristianos, Dios tiene dos clases de seguidores. Cristo tiene dos clases de seguidores. Unos son los simpatizantes o simplemente creyentes y otros son los que son discípulos. Tú vas a encontrarte con cristianos que son simpatizantes y hasta creen, pero no son seguidores. Y vas a encontrarte con cristianos que realmente ellos tienen en su corazón ser como Cristo, discípulos. Y la diferencia entre el uno y el otro es la cruz. La cruz nos muestra qué clase de cristianos somos. Nuestra disposición a cargar la cruz y llevarla nos muestra qué clase de cristianos somos. Entonces vamos a hablar un poco de eso y de la importancia. Ahí en Mateo 16 va el Señor rumbo a Jerusalén y el Señor le dice a sus discípulos que le es necesario ir a Jerusalén y morir. Y hago diferencia antes de avanzar. Una es la cruz de Cristo y otra cosa es la cruz de nosotros. La cruz de Cristo fue la que Él llevó, la que Él cargó, la que Él puso, sobre la cual fue colgado, sobre la cual murió y derramó su sangre, que gracias a esa cruz hoy tenemos vida eterna, salvación, perdón y hoy somos hechos hijos de Dios. Esa es la cruz histórica de Cristo. No vamos a hablar de esa cruz, vamos a hablar de la cruz diaria que cada uno de los seguidores de Cristo precisan llevar. La cruz de Cristo fue para salvación, la cruz que cargamos nosotros es para madurez y formación de carácter. Entonces esa es la cruz de la cual vamos a hablar nosotros, el cristiano y su cruz, no la cruz de Cristo, amén. Gracias a que Cristo llevó su cruz, ahora nosotros podemos llevar la nuestra, pero hay que hacer diferencia. Entonces mira lo que pasó. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué les va a hablar a ellos? Porque Él les viene hablando de que es necesario que vaya a Jerusalén y ellos comienzan a reconvenirle de que esto no te suceda, Señor. Porque ellos como aquellos que amaban aún muy naturalmente al Señor, ¿quién iba a querer que Él fuera a la cruz y sufriera de la manera que Él sufrió? Para los discípulos muchas veces la cruz en su época fue algo incomprendido. Ellos no entendieron el mensaje ni la realidad que había detrás de la cruz de Cristo. Y si ellos no entendieron lo de la cruz de Cristo, yo a veces me pongo a leer este pasaje si entendieron lo de la cruz de ellos. Hoy en día nosotros entendemos, gracias a Dios, la cruz de Cristo. O deberíamos entender lo que es la cruz de Cristo. Pero en lo que sí notamos que hay mucha falta de conciencia y de entendimiento es de la necesidad de que el creyente lleve su propia cruz y todo lo que eso implica. Entonces el Señor les va a hablar de esto y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El mensaje del Señor es bien diferente al mensaje de hoy en día. Hoy en día es, ven y cumple tus deseos, ven, satisface tus necesidades, todo lo que quieras, todo lo que desees, ven y en nombre de Jesús se te entrega. Eso no es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Cristo para los que querían seguirlo era, primero, ustedes deben hacerse a un lado. Antes usted era el capitán de su vida, antes usted era el capitán del barco, antes usted era el que manejaba, decidía, buscaba, anhelaba para sí mismo, pero si usted quiere caminar con Cristo, usted debe hacerse a un lado. Otro debe manejar, otro debe conducirlo, otro debe guiarlo, otro debe tomar el control. Y ese otro que va a tomar el control, que debe ser Cristo en nuestra vida,
le va a enseñar que para que usted pueda caminar con Él, usted necesita llevar la cruz. Negarse y tomar la cruz. Mira lo que dice el Señor. Y tome su cruz y sígame. El sello de un verdadero cristiano no es la prosperidad. El sello de un verdadero cristiano no es ni siquiera que a toda hora esté contento, hermano. El sello de un verdadero hombre que está siguiendo a Dios es que constantemente él está experimentando ciertas experiencias en su relación con Cristo, que esas experiencias lo están formando y están tallando el carácter de Cristo en él. ¿Cómo tú sabes que alguien es un discípulo? Es una persona que está aceptando la soberana voluntad del Señor en sus circunstancias y permitiendo que sus circunstancias lo lleven a ser como Cristo. El verdadero discípulo del Señor tiene las heridas que producen la cruz en su ser y esas heridas cada vez lo están haciendo más como Cristo. El cristiano que rehúsa la cruz, rehúsa el trabajo de Dios de formar a Cristo en su vida. Y, hermanos, a Dios le interesa primeramente más lo que somos que lo que hacemos. Nosotros enfatizamos en lo que hacemos, pero si lo que hacemos no está hecho por una persona en la cual se ha formado el carácter de Cristo, nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces Dios, antes de ponernos a hacer muchas cosas, Él necesita hacer una obra en nosotros. Y el instrumento que Dios usa es la cruz. ¿Sí? Dice, y vamos a ver que esto que el Señor está hablando tiene mucha relación con nuestra alma. La cruz tiene un objetivo, nuestra alma. Vamos a hablar ahorita un poco de eso. Y dice, porque todo, y ahí el Señor nos muestra que aunque esa es la oferta para los seguidores, hay muchos que no van a seguir ese camino. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, o en el griego su alma, la perderá. Y todo el que pierda su alma o su vida por causa de mí, la hallará. O sea que la cruz, la muerte, tiene un objetivo central, nuestra alma. Tratar con nuestra alma, llevar a nuestra alma a la muerte para ganar a Cristo. O cuando tú rechazas la cruz, lo que estás es conservando tu alma y perdiéndola para las cosas de Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces el objetivo central es el alma. Hermano, nosotros debemos darnos cuenta que la cruz, creo que Watchman es el que usa esta imagen. Él decía, antes de la cruz, después de la cruz, aún de la cruz histórica de Cristo. La cruz histórica de Cristo hizo una separación, todo lo viejo y todo lo nuevo, un nuevo comenzar, una nueva vida en resurrección. Así es la vida del creyente. La vida del creyente debe pasar de un estado de inmadurez, de niñez, a un estado de madurez. Y el camino en el centro de esto a esto está la cruz. La cruz es la que Dios usa para dejar atrás todo lo que no le agrada de nosotros y para añadir en nosotros todo lo que es de Cristo. Cuando Pedro estaba caminando con el Señor resurrecto, el Señor le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven, eso habla de inmadurez, aún espiritual, ibas a donde querías, o sea, Pedro comandaba, Pedro decidía, Pedro iba a donde a él le parecía mejor, según lo que él quería, según su alma. Pero Pedro, le dice el Señor, yo voy a hacer algo en ti, Pedro, así como parafraseándolo, yo voy a madurarte. Cuando seas viejo, o sea, vas a pasar por un proceso y vas a madurar. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Y ese es uno de los objetivos de la cruz. La cruz nos quita del centro a nosotros y nos pone en una posición de siervos. Porque aunque muchos somos cristianos, muchos hacemos lo que nos da la gana. Y Dios, para trabajar en nosotros, nos va a pasar por pruebas, por situaciones, por cosas que van a doblegar y tratar mi alma, para que yo aprenda que lo mejor para mí es ir detrás de Cristo. Para lo mejor para mí es obedecer a Cristo. Lo mejor para mí es honrarle y servirle y estar donde Él quiera que yo esté, aunque eso aparentemente no sea agradable a mi alma. Porque curiosamente, hoy en día aún los cristianos corremos por lo que nos gusta a mi alma. Lo que me parece agradable con los ojos, donde me tratan bien, donde me consienten, donde todo es fácil, donde todo es agradable.
¿Sí? Los cristianos corren hoy por el camino amplio, pero el camino de la madurez del trabajo de Dios es el camino estrecho. Si tú rehusas la cruz, si tú rehusas el camino estrecho, tú le estás dando la espalda a la voluntad de Dios. Y vas a llevar 5, 10, 15 años, 20 años siendo un enano espiritual porque el trabajo que Dios quería hacer en tu vida lo has rechazado una y otra vez. Cada vez que el Señor te dio la oportunidad de morir, de negarte, de seguirlo, de pagar el precio, de sufrir por Él, lo has rechazado. Es un asunto tan importante, hermano. No es solo estudiar la palabra, no es solo orar, sino que eso nos debe llevar constantemente a disponernos a la voluntad de Dios. Y cuando tú vienes a la voluntad de Dios, tú encuentras que hay una cruz preparada para ti. Una cruz personal. Lo que tú vas a vivir no lo vivo yo, lo que yo vivo no lo vives tú. Dios sabe cómo organiza las circunstancias en cada uno de nosotros según la necesidad. Entonces vamos a hablar varias cosas. Estoy diciendo cosas, pero ahorita las vamos a encaminar por la palabra de Dios. Vamos a ver 3 aspectos. Yo quise resaltar estos 3 aspectos donde la cruz debe tocar directamente, que son aspectos donde Dios siempre ha trabajado en sus hijos, en sus siervos, para que ellos de alguna manera puedan cumplir su propósito. El primer aspecto, y vamos ahí a Zacarías 4:6, es este: Dios necesita tratar con la fuerza natural de nosotros. Dios necesita tratar con nuestra fuerza y capacidad natural. ¿Para qué? Para anularla por medio de la cruz y Él producir un verdadero poder y una verdadera fuerza nacida del Espíritu Santo. O sea, Dios me tiene que sacar por medio de la cruz de mis fuerzas a aprender a confiar en el poder, la dirección y la capacidad del Espíritu Santo en mi vida. Mira cómo lo dice ahí Zacarías 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era uno de los 2 escogidos por Dios para llevar a cabo la restauración de la casa y de la ciudad en los tiempos de Esdras y Nehemías. Y el Señor escoge un hombre, y la tarea era grande y con muchos enemigos. Y lo primero que el Señor le va a decir a este hombre es: no con tu fuerza. Porque a veces nosotros sabemos cuál es la voluntad del Señor, queremos hacer la voluntad del Señor, nos ofrecemos a hacer la voluntad del Señor, pero debemos entender que a Dios no le gusta el trabajo humano, la fuerza humana basada en sí mismo. Tenemos el ejemplo de varios hombres en la Biblia que les sucedió esto, y nos van a servir ahorita de referencia. Tenemos a Moisés. Todos conocemos el caso de Moisés. Entonces, pero acabamos de leer este pasaje y lo vamos a leer en Éxodo también. Y dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Zorobabel, yo quiero que tú me sirvas, pero no va a ser con tus propias fuerzas, ni con la fuerza de la multitud, porque a veces nosotros creemos que si tenemos una multitud de personas bien deseosas, bien animadas, vamos a poder llevar a cabo lo que Dios se ha propuesto, y no necesariamente. Entonces, ¿cómo, Señor? Con mi espíritu. Entonces, debe haber una mudanza, y eso hace la cruz, y ahorita lo vamos a ver en la vida de Moisés. Dios tratando a Moisés para que Moisés no sirva por su fuerza, sino sirva siendo sostenido por Dios mismo. Entonces ahí sí vamos a Éxodo 2, verso 11. Es curioso que el Señor permite que Moisés sea criado por la hija de Faraón. Todos conocemos la historia en Egipto. Un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre seguramente muy fuerte en sus propias fuerzas. Y de alguna manera Moisés siempre tuvo la tendencia y esa disposición de servirle al Señor. Y eso es bueno, hermano. Yo le decía a los hermanos, si usted tiene el deseo de servirle al Señor, si usted tiene el deseo de amar al Señor, de entregarse al Señor, no deje que eso se pierda. Eso nunca se debe perder. Yo oro constantemente para que el mismo ánimo que yo tenía recién me convertí no desaparezca, sino que sea una constante. Lo que sí debe cambiar en nosotros es la manera como vamos a hacer nuestro servicio. Y eso lo hace la cruz. Entonces mire lo que dice: en aquellos días
2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observando a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mira a Moisés, hermano. Moisés llegó a ser uno de los grandes hombres de Dios. La obra que hizo Moisés aún Dios mismo la resalta. Pero al comienzo Moisés, queriendo servir a Dios, usa su propia fuerza. Las manos, miren hermano, las manos que iban a traer la palabra de Dios del monte al pueblo de Dios, las manos que iban a ser usadas para el propósito de Dios, cuando no son empleadas de la manera que Dios quiere, pueden causar mucho daño. Nosotros somos llamados a servir y podemos tener un llamamiento muy del Señor. Podemos haber sido puestos por el Señor mismo, pero ¿cómo vamos a servir? Estas manos que me sirven para edificar, también me sirven para destruir. Este ministerio que tal vez yo tengo de predicar, ¿me sirve para edificar o me sirve para destruir? Depende de qué yo me estoy sosteniendo, depende si estoy basado en mi propia fuerza o estoy basado en el poder del Espíritu. A veces tenemos hermanos que comienzan, es que aquí el que manda soy yo. Y yo predico, y yo hago, y comienzan a hacer la obra con sus propias fuerzas. Y de alguna manera aquellos que el Señor nos mandó a pastorear y a cuidar, comienzan a sentir nuestras manos bruscas, que en vez de apacentarlo los están golpeando, que en vez de edificarlo los estamos maltratando, que en vez de exhortarlo los estamos humillando. Y comienza a haber un servicio y a veces tú ves que a veces las ovejas, en vez de seguir al Señor por amor, están temerosas, están distraídas, y muchas veces el causante es que no estamos sirviendo a Dios en el Espíritu, sino en nuestras propias fuerzas. Hermano, Dios nos va a usar, pero antes de usarnos, Él va a partir nuestras fuerzas. Él va a doblegarnos, Él va a llevarnos a un punto donde nosotros digamos, no a nosotros, no por nosotros, ni por nuestras capacidades, ni tenemos confianza en nosotros mismos, sino necesitamos la ayuda poderosa del Espíritu Santo en lo que hacemos. En la iglesia, hermano, y yo lo digo porque yo lo hago constantemente, en la iglesia nosotros podemos gritar, hermano, pero si detrás de nuestra voz no está el poder del Espíritu Santo, de nada sirve. Mira lo curioso, Moisés no usa su fuerza en algo malo, si se puede decir. Él quería traer un bien a la iglesia, al pueblo de Dios en esa época. Pero aún queriendo traer un bien al pueblo de Dios, empleó su naturalidad y fue daño para él mismo. Mira lo que sigue diciendo, leámoslo. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Mira dos cosas de un servicio hecho en la fuerza, hermano. Primero, el servicio hecho en la fuerza es violento por excelencia, porque nosotros somos bruscos y causamos daño. Segundo, cuando el servicio es hecho a la fuerza, nosotros tratamos generalmente de imponernos. ¿Sí? Y tercero, cuando nosotros queremos hacer algo por la fuerza y no es respaldado por el Espíritu Santo, en la iglesia hay incomodidad con nosotros. Una vez un hermano me decía, hermano, es que a mí en la iglesia no me reciben. Yo le decía, hermano, tú tienes que tener cuidado, porque no es normal que la iglesia no te reciba. Si el Señor te ha puesto, el Señor vaya a darte la capacidad y la gracia para que los demás vean y perciban que Dios está trabajando en ti. Es más, hermano, cuando Dios llama a un hombre, Dios da un testimonio primero personal. El Señor le dijo a Pablo, recién se convirtió, yo te he puesto para que lleves mi nombre a todos los gentiles. Y después el Espíritu Santo le habló a la iglesia, apártenme a este hombre. ¿Qué quiere decir, hermano? Dios, cuando hace algo genuino del Espíritu, no debe haber fuerza de nosotros.
Yo no debo imponerme, yo no debo promocionarme, yo no debo exigir. Si el Señor me va a poner en su casa, Él me va a abrir las puertas y Él me va a dar el lugar de una manera tan natural que los mismos hermanos van a entender que Dios nos ha puesto ahí. Y los mismos hermanos de una manera espontánea van a someterse a la autoridad y al trabajo que el Señor nos ha puesto. ¿Sí? En la iglesia no hay nada por imposición, hermano. Un hermano decía esto: si yo tengo un llamado y la iglesia no me abre las puertas, la iglesia no me respalda, quiere decir que no es el tiempo de Dios. Yo debo esperar el momento del Señor mismo. Porque la iglesia no puede ser violentada. Hermano, miren, un ejemplo muy claro. Yo tengo a mi esposa y yo estoy mirando a mi esposa. ¿Qué voy a sentir si yo veo que otro hombre pone las manos sobre mi esposa y quiere forzarla? Por más que nosotros veamos necesidades en la iglesia, por más que nosotros veamos problemas en la iglesia, por más que nosotros veamos inmadurez en la iglesia, Dios nunca nos va a permitir violentar la iglesia. Nosotros debemos saber que estamos tratando con el pueblo de Dios y debemos tener reverencia y temor en lo que hacemos. Así veamos que en la iglesia hay cosas terribles. Si yo quiero servir, yo debo aprender que eso terrible no se va a solucionar con que yo ponga mi mano fuerte. Lo único que cambia, transforma y madura la vida de los creyentes es la operación del Espíritu Santo. Y para eso Dios me va a tratar, para que yo no haga las cosas en mi fuerza, sino que dependa de la guianza del Espíritu. Entonces lo primero que trata la cruz en la vida del creyente es la fuerza natural. Eso es algo que Dios debe derribar en nosotros, nuestro orgullo, nuestra capacidad. A veces creemos que sabemos más Biblia que todos, a veces creemos que somos más espirituales que todos, y tal vez sí, pero lo único que trae vida a la iglesia es nuestra muerte. Y en la medida que Dios nos humilla y nos permite pasar por ciertas aflicciones, la vida del Señor va fluyendo en nosotros y eso hace que las demás personas experimenten lo que es la resurrección de Cristo. Entonces, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Y mira lo que le dice el israelita: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Miren, hermanos, yo he visto muchos hermanos queriendo servirle al Señor, que meten su mano en la iglesia, que se imponen a la iglesia, que son bruscos con la iglesia, y tarde o temprano el Señor trata con esas situaciones. Tú no te puedes meter con la niña de los ojos del Señor porque el Señor es celoso con su casa, ¿sí? Tú te metes con la iglesia del Señor y te estás metiendo con el Señor, y lo que te espera es la disciplina del Señor. Porque si tú crees que tienes fuerza, hay uno que es más fuerte que nosotros, hermano. Hay cristianos, hermanos, yo he visto personas que se paran en la reunión, hermano. Son irrespetuosas en la reunión y he visto cómo viene la mano del Señor y los toca. Nosotros teníamos la experiencia de una hermana que en todas las reuniones fácilmente se paraba y buscaba problemas con otros hermanos. Cada vez que ella se paraba en la reunión, en la semana siguiente no venía a la reunión. ¿Por qué no viniste? Enferma. Enferma. El Señor la doblegaba y la doblegaba hasta el punto que el Señor, por amor a la misma iglesia, la sacó de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su iglesia y todo lo que cause daño a la iglesia, Dios lo va a tratar. Entonces necesitamos una cruz constante en nuestra vida que nos doblegue y nos enseñe a ser humildes, mansos, sencillos, prudentes, que aprendamos a ponerle freno a nuestra boca, que aprendamos a ponerle freno a nuestros impulsos, que no estallemos, porque siempre que estallemos causamos problemas, sea en la iglesia, sea en la vida familiar, sea en la vida laboral. Yo voy a aprender a que Dios va a usar personas, situaciones para humillarme, para enseñarme a ser sumiso. ¿Sí? Y eso es tratar el yo, la fortaleza. Y no se logra de la noche a la mañana. Dios va a causarte muchas heridas y lágrimas para que tú aprendas a caminar de la manera que Él caminó. ¿Sí? Y Moisés quería hacer muchas cosas y el Señor le tenía 40 años preparado en el desierto para que aprendiera a caminar de la manera que el Señor quería. Qué bueno es que el Señor no desecha a los hombres, hermano. Qué bueno que el Señor no nos ve como vasos desechables que cuando fallamos de una vez nos bota. El Señor tiene misericordia de nosotros.
y trata con nosotros, porque Él quiere hacer algo verdadero en nosotros. Hay otro caso ahí. Terminemos de leer el pasaje. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo. Una de las características del hombre natural es que es muy fuerte, pero cuando viene la prueba, sale corriendo. ¿Acuerdan lo que decíamos de Pedro? Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y vino la prueba y terminó maldiciendo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fuerza natural no es tan fuerte como parece. Tú ves esos cristianos que son bravos y exigentes, y cuando vienen las pruebas en la iglesia, son los que primero salen corriendo. Así son. Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y estoy al rato maldiciendo 3 veces al Señor. Una característica de nuestra fuerza natural, hermano, es que nuestra fuerza natural no nos va a sostener en las pruebas. Si yo tengo fuerza natural y quiero servir al Señor naturalmente, me voy a dar cuenta que mi fuerza natural no me va a sostener. Mira lo que pasó con Moisés. Tuvo miedo. Moisés era muy fuerte, pero en el momento de la prueba tuvo miedo. Y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón. ¿Qué iba a permitir el Señor con Moisés? Lo mismo que Él hizo con el egipcio. Miren, hermanos, no hay nada más terrible para nosotros que nos hagan que lo que nosotros hacemos con otros. Solo en ese momento, cuando nosotros hacemos con otra persona, que otra persona hace con nosotros lo que nosotros hacemos, ahí es donde entendemos por qué Dios necesita tratar con nosotros. Un ejemplo, te acostumbras a hablar fuerte y a humillar y a menospreciar. Cuando el Señor te permite estar bajo una persona que es más fuerte, que es más dura de corazón y te humilla a ti, tú vas a entender lo que es humillar a otros. Entonces, como Jacob, necesitamos hablar un poco de Jacob. Jacob era engañoso, hermano, y el Señor le puso sobre uno más engañoso. Una vez una hermana me decía, hermano, es que en el trabajo me están haciendo esto y me están haciendo esto y me están humillando y me están hablando así. Y yo le respondí, no sé, eso fue algo que el Señor me puso a decirle. Le pregunté, ¿tú cómo estás haciendo con tu esposo? Y ella me miró, ¿pero por qué? Y yo le dije, generalmente las personas que están arriba de nosotros hacen con nosotros lo que nosotros hacemos con aquellos que son nuestra autoridad. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Dios no te va a tratar, Dios no te va a pagar, sino con la moneda que tú mereces, hermano. Lo que tú necesitas, Dios lo va a traer a tu vida y lo va a permitir para que aprendas. Que no es con tu fuerza. ¿Sí? A veces decimos, y a veces hasta en el cristianismo decimos, pobres los hermanos que están siendo engañados por esos falsos predicadores. Eso no es tan claro, hermano. ¿Saben qué dice la palabra? Que como ellos tienen comezón de oír la palabra, Dios les envía falsos maestros. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren. Hay niñas, jovencitas, hermano, es que no me importa que sea incrédulo, él me ama, uno le dice, ¿tú quieres vivir con alguien del mundo? ¿Eso es lo que tú quieres? Eso es lo que el Señor te va a dar. Pero cuando venga el trato difícil, recuerda, eso fue lo que tú escogiste. Pero acuérdense, hermanos, Dios va a llevar a cabo su obra con nosotros, sea de la manera que sea. Entonces Moisés mata a un hombre y ahora lo están buscando para matarlo. ¿Qué está haciendo Dios? Doblegando la voluntad y la fuerza de Moisés. Jacob huye porque había engañado a su hermano y Dios lo manda para la casa de un engañador. Miren, hermanos, y esto es otro asunto que quiero realzar. Cuando tú huyes, tú debes saber que no va a haber un lugar en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra donde te puedas esconder de Dios. Y si Dios se ha propuesto hacer una obra contigo, te va a buscar y te va a encontrar. Nadie se escapa de la obra de Dios.
Nadie le puede huir a la cruz de Dios, porque Dios se ha propuesto como hijos trabajar y formar su carácter en nosotros. ¿Sí? Moisés huyó al desierto, pero detrás de Moisés iba el Señor con él. Jacob huyó, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y en Betel, ¿sí? Se le aparece el Señor y el Señor le dice a Jacob, no te dejaré hasta que yo cumpla todo lo que he dicho. Eso es precioso. Pero ¿cómo iba a estar el Señor? Con el tío de él, con Labán, con las circunstancias, con las pruebas, después iba a encontrar con su hermano. Entonces las circunstancias Dios las iba a organizar. Hay un hombre de Dios ahí en Primera de Reyes 19 que nos habla un poco del huir, porque generalmente los cristianos, y aún Madan Gullón habla de esto, dice que cuando viene el sufrimiento, la prueba, una reacción natural es huir. Como cuando tú tienes fuego y pones la mano, la reacción natural es huir. Cuando yo vengo una prueba, inmediatamente viene la prueba, mi reacción natural es huir. Me divorcio, me separo, cambio de trabajo, me trasteo, me voy para otra iglesia, hago esto, huyo. Porque la prueba, generalmente yo quiero resistirla, no quiero soportarla. Y hubo un momento en la vida de Elías, hermano, un profeta tremendo. Después de hacer cosas tremendas, que vino la prueba y huyó. ¿Sí se conocen la historia? Después de haber degollado una multitud de profetas de Baal, se acobarda delante de una mujer. Así, cuando tú lees la epístola a los hebreos, es algo así. Aquellos hebreos que habían sacrificado sus tierras, su familia, sus casas por la persecución del Señor, después por ciertas cosas pequeñas comenzaron a volver atrás. Y mira lo que le dice el Señor a Elías. Ahí en Primera de Reyes 19, verso 2, leámoslo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos, los profetas que habían muerto. Entonces viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. A veces nosotros tenemos la tendencia de viendo el peligro levantarnos y huir. Huirle a la cruz, huirle al trato, huirle a las humillaciones, huirle a las pruebas. Y dice, y vino a Berseba que está en Judea y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, porque miren hermanos, la prueba, aunque puede ser difícil, cuando nosotros nos sometemos al Señor en medio de la circunstancia, es increíble que a pesar de las pruebas externas podemos tener paz. Pero inmediatamente tú te sales de la voluntad de Dios para tu vida, lo primero que vas a notar es que pierdes la paz. La paz interior es una de las grandes evidencias en las cuales Dios nos muestra que Él está con nosotros o que Él no está con nosotros. Si tú pierdes tu paz, tú tienes que examinar en qué momento del camino te extraviaste. Porque lo normal es que si yo voy con Dios, tengo una relación verdadera con Dios, obedezco a Dios, Él me va a fortalecer interiormente. Elías decide irse. Y lo primero que experimenta en el camino es que él pierde la paz a tal punto que desea morirse. Entonces tenemos el cristiano que, Señor, mi vida es una desgracia, no tengo quien me ame, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, y comienza a hallarle insatisfacción a todo. Pero el problema no es el todo, el problema es que yo estoy evadiendo la cruz del Señor y me he apartado de su voluntad y Dios está mostrando su juicio con mi insatisfacción interna. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Entonces comienza a sentir ese... Y Elías cree que huyendo se va a escapar de Dios. David decía, si fuera aún al mismo Hades, allí está tu espíritu. No hay un lugar, hermano. Eva y Adán pecaron y comenzaron a jugar a las escondidas. Y estaban así escondiéndose y Dios les habló acá. Adán, ¿dónde estás? Sí, porque a veces estamos caminando y en un momento en la prueba terminamos en lugares donde no nos imaginábamos. Mira lo que dice. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y de verdad, hermanos, nadie es mejor que nadie. Pero este hombre había experimentado al Señor y mira cómo termina. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo. Qué precioso que el Señor aún en medio de esas circunstancias nos habla, ¿no? Aún las piedras, en ese momento manda un ángel y le dice, levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El hermano Watchman Nee decía esto, Dios tiene un tiempo para madurarnos, de la niñez a la madurez. Nosotros no podemos acortar ese tiempo, pero sí lo podemos ensanchar. Un camino que puede ser muy corto, que lo podemos afrontar en la gracia del Señor y pasarlo muy rápidamente, se puede volver un largo camino. Lo que Dios podía hacer en tu vida en 1 año, en 2 años, en 5 años, se va a convertir 10 años, 15 años, 20 años, 50 años. Si no terminó aquí en la tierra el milenio. Porque hermano, lo que Dios se propuso lo va a cumplir. El problema es, si tú resistes la voluntad de Dios, te va a costar un poco más de tiempo. Miren hermanos, tú puedes destruir varias cosas con tus decisiones, pero aún así Dios va a llevar a cabo lo que Él se propuso. El problema es que tú estás alargando el camino. Una hermanita nos decía, en estos días se casó, que ella le pedía perdón al Señor y que cuando conociera a su esposo le iba a pedir perdón a él. Porque sus malas decisiones habían hecho que el Señor prolongara mucho el tiempo para ella conocerlo. ¿Sí me hago entender? Porque a veces los cristianos son así, los jóvenes son así. Señor, dame mi esposa, pero cuanto muchacho le sonríe, ahí caen como gelatinas. No se guardan, no se santifican, no se apartan para el Señor. ¿Cómo quieren que el Señor les traiga a la persona indicada? Si yo tomo decisiones en las cuales estoy atentando contra la voluntad del Señor, ¿cómo quiero que el Señor me bendiga? Voy a hacer que el camino sea más largo, más difícil, más cruel, más triste para mí mismo y para los míos. Dios es fiel aunque nosotros no seamos fieles, hermano. Pero nuestras decisiones pueden traer mucho daño a nuestra vida. Pueden alargar el camino terriblemente. Esta mujer, gracias al Señor, el Señor le presentó a su esposo, pero ya tiene 40 y algo de años, pudiendo haberlo conocido de 20, 25. Sus malas decisiones. Entonces mira lo que dice. Largo es el come, Elías, porque el camino que te espera es bien largo. Y dice... Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Saben que esos 40 días hablan de muerte? Acuérdense de Israel en el desierto. Ellos fueron enviados 40 días a conocer la tierra. Y como fueron incrédulos, el juicio de Dios era que esa generación iba a morir en el desierto durante 40 años. Un día por año. ¿Qué es eso? Dios va a matar todo lo que necesita matar en nosotros. Se gaste el tiempo que Él se gaste. Ni uno de esos que estaba destinado a la muerte sobrevivió. Dios nos va a tratar, hermano. Pero a veces el trato de Dios es drástico porque nosotros resistimos. Hay cosas que tú podrías aprender muy fáciles, pero como tú no las aprendes muy fáciles, te vas a traer cosas más difíciles. Un ejemplo. Tú estás en un trabajo y tienes un jefe que es drástico contigo, un mal jefe, injusto, te trata mal, te humilla. Entonces tú dices, yo no tengo por qué soportar eso. Entonces te vas de ese trabajo. Lo que Dios quería hacer con ese jefe contigo, como tú lo resististe, vas a tener unos 3 o 4 jefes peores en el camino. Hasta que aprendas. Yo conozco cristianos que no aprenden. Yo conozco un hermano que hoy en día no consigue trabajo. ¿Y sabes por qué no consigue trabajo? Porque nunca fue capaz de someterse a sus jefes. ¿Sí? Yo conozco mujeres
cristianas que no han visto a sus hijos salvarse ni su su familia andar con el Señor porque nunca se han aprendido a someter a su esposo. Yo lo he visto, hermano. Yo no estoy. Personas que se reúnen con nosotros y llegan a llorar. Hermano, es que me pasa esto, me pasa esto. Pero son rebeldes, contumaces, irrespetuosas. Nosotros debemos aprender a someternos a la cruz como Cristo. ¿Cristo merecía lo que vivió? No. ¿Nosotros merecemos lo que vivimos? Sí. Él no lo merecía y aún sin merecerlo se cayó, hermano. Agachó su cara, soportó los golpes, perdonó a los que lo humillaban. Más adelante, mire lo que pasó con Elías. Y se metió allí en una cueva. La cueva habla de muerte. Donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo. Qué bueno que el Señor le hable a uno, hermano. Y mira lo que le dice a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Qué cosa. Y una vez, hermano, tuvimos un problema en la iglesia. Se levantaron unas personas y nos humillaron públicamente en la reunión, hermano. Así, injustamente, se levantaron y comenzaron a decirnos cosas. Fue tan fuerte la humillación que, aún para no causar más problemas con la iglesia, decidimos no reunirnos. Unos días hasta que el Señor calmara la situación. Cuando un domingo queríamos reunirnos, pero no queríamos crear ambientes feos en la iglesia, entonces dijimos, vamos a cualquier lado. Entonces nos fuimos para una denominación cerca de la casa. Y entro a la denominación, hermano, con mi esposa. Y no había comenzado a orar el Señor allá adelante, cuando algo me dijo por acá. ¿Y tú qué haces acá? Como si me dijera, ¿no le da vergüenza de todo lo que usted ha hablado y dicho en la iglesia como para que esté acá? Ni a la alabanza me pude quedar, hermano. ¿Qué haces acá? Me dijo el Señor. ¿Acaso no te he puesto para humillarte? Para tratarte, para eso. Y el Señor usó esas personas para doblegar nuestro yo, porque a la hora, la verdad, ¿quiénes somos nosotros para que nos respeten? Yo necesito ser humillado, yo necesito ser tratado, yo necesito ser avergonzado. ¿Para qué? Para que mi orgullo baje, para que la humildad de Cristo y el carácter de Cristo sea visible en nosotros. Y el Señor me decía, ¿qué haces acá? Sí. Pero qué bueno es el Señor que no nos deja salir en nuestra locura, sino nos pone límites. ¿Sí? Y dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Ay, hermano, es que la alabanza no es buena acá, necesitamos buenos bafles, batería, algo estruendoso donde se sienta el poder de Dios y que el hermano grite y los otros digan aleluya duro, porque a veces creemos que Dios está en esas cosas. Una vez un hermano me decía, ay hermano, pero usted no ora con poder. Le dije, ¿qué? ¿Necesito estar gritando como un loco? Porque a veces creemos que eso es poder, hermano. Y a veces Dios no está en eso. A veces sí. Solo el Señor sabe. Pero a veces lo que para nosotros es grande y fuerte, simplemente no pasa de ser de obras de la carne. Hechas por hombres para buscar la gloria del hombre, para atraer a los hombres a sí mismos, pero Cristo no está ahí. Y mira lo que pasó. Y tras el viento, ¿sí estamos en el viento? Sí, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Uno dice, uy, qué cosas, ¿no? Y los cristianos hasta oro del cielo les cae en las reuniones, hermano. Pero quién sabe si el Señor está en ese oro. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El Señor le iba a mostrar a Elías que aunque él había hecho descender fuego del cielo, Dios estaba en la comunión íntima, en el susurro del Espíritu, en el impulso interior, en la paz, en
en el gozo, ¿sí me hago entender, hermanos? A veces Dios está en cosas que nosotros menospreciamos. Una vez un hombre venía al Señor y el Señor le dijo, mira, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, ¿qué estás buscando? El Señor era un hombre sencillo, hermano, humilde, un joven, hermano. Imagínate que el Señor tenía 30 años, hermano. Por eso era que los ancianos de Israel lo miraban y lo menospreciaban, porque imagínate un hombre de 30 años, joven, pero a veces ese joven, ese menospreciado, ese que anda con pescadores, es el Hijo eterno de Dios. Imagínate. Y a veces nosotros miramos y juzgamos según las apariencias, hermano. Hasta los profetas, llegó un día Samuel y vio a los hermanos de David, este es el ungido de Dios. El Señor no mire la apariencia porque yo miro el corazón. Entonces, hermano, lo primero, la cruz trata con la fuerza natural. Elías volvió, hermano, pero ¿saben para qué volvió? Para entregarle su ministerio a otro. O sea, a pesar de que Dios cumple su obra con Elías, Elías cuando trata en su carne, en su naturalidad de abandonar, está abandonando el ministerio del Señor. Y ¿saben qué, hermanos? Dios no necesita de nosotros. Si yo abandono lo que el Señor me ha encomendado, Él fácilmente me dice como a Saúl, he escogido uno mejor que tú. Dios no necesita hombres. Dios, si los hombres no quieren caminar con Él, los quita y pone a otros. Porque nosotros pasamos, pero la obra de Dios permanece. Es muy serio, ¿no? El resistir la cruz de Dios es muchas veces abandonar nuestro llamado y ministerio. Perdemos lo que el Señor nos ha entregado por seguir nuestro propio corazón. Vamos a hablar ahora del primer asunto, la fuerza natural, dejar de ser el profeta que hace descender fuego al cielo, a ser el profeta que aprende a ser guiado por el silbio apacible. El segundo asunto, hermanos, un servicio de un hombre que ha pasado por la cruz es un servicio que es manso. Vamos a ver el ejemplo de Moisés mismo. Ahí en Números 12. Moisés al comienzo era un fuerte, un violento, uno que trata con sus manos y fuerza las cosas con sus manos. Pero una vez ha pasado por la cruz, se vuelve un hombre manso. Eso lo hace la cruz, eso no lo hace nada más. La cruz nos vuelve mansos. ¿Cómo sabemos que somos mansos? ¿Cuándo tú sabes que el Señor ha formado algo de carácter en ti? Cuando tú tienes oposición, rebelión y las personas se levantan contra ti y tú no te defiendes. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Antes de hablar de mansedumbre, yo quiero decir algo. Como decía el hermano Romeo Bornelli, él decía algo así: ¿cuál caballo es más manso? ¿El caballo de carreras o el mulo viejito? El caballo de carreras es más manso. ¿Por qué? Porque aunque es un animal fuerte, capaz, vigoroso, su mansedumbre se caracteriza porque él ha aprendido a someterse a aquel que lo cabalga. Él no ha perdido su fuerza, sino que él aprende a sujetar su fuerza. Yo no debo perder mi pasión ni mi deseo por Cristo, ni mi celo, ni mi energía. Yo la debo tener, yo no debo dejar que eso mengue. Yo debo ser fuerte, yo debo ser firme, yo debo ser esforzado, yo debo ser valiente, pero eso debo sujetarlo a la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Hay veces que yo en la iglesia voy a tener que hablar duro. Hay veces que yo voy a tener que hablar fuerte. Hay veces que yo voy a tener que decir ciertas cosas que no son fáciles de decir. El problema es que si lo digo de una manera explosiva en mi carne, o lo digo sujetándome a la voluntad y a la palabra de Dios y al tiempo del Señor. Todo tiene su tiempo.
El animal manso, nosotros estuvimos con los hermanos de Armenia y nos fuimos a montar a caballo y hay unos caballos preciosos y eran caballos tan domesticados que tú los cogías y les pegabas, hermano, y no reaccionaban. Los molestabas y no reaccionaban. Pero inmediatamente tú te subías y le hacías así. ¡Fuf! ¿Por qué? Porque habían sido instruidos. Nosotros debemos aprender a poner la cara al que nos hiere. Nos humille, nos pase una por esta, otra por esta. Pero también debemos aprender que cuando el Señor nos dice andar, debemos andar. Debemos aprender a quedarnos callados. Pero también cuando el Señor nos dice tienes que hablar esto, tienes que pararte en la iglesia y hablarlo. ¿Sí? Lo que depende es la actitud con lo que le digas. Miren, hermanos, nosotros no tenemos, aunque estemos diciendo la verdad, no tenemos ningún derecho de humillar a ningún hermano. No tenemos derecho a avergonzar a ningún hermano. ¿Sí? Ni tenemos derecho a responder en la carne a ningún hermano. Así tengamos la razón. Nosotros debemos ser, dice Pablo, aun cuando tú estás hablando con el incrédulo que es contencioso, tú debes presentarle la verdad con mansedumbre por si se arrepiente. O sea, yo voy a presentar la verdad y a veces la digo en cierto tono, pero yo debo ser consciente que muchos de los que me escuchan, muchos van a decir amén, pero muchos también se van a levantar y van a decir no. Y yo debo ser consciente que en la iglesia va a pasar eso, y debo ser consciente que debo tener mucho cuidado cómo voy a reaccionar. Porque una reacción mía en la carne puede ser tropiezo para muchos de los que están alrededor mío. Entonces debo aprender a sujetarme, a humillarme, a hacer las cosas con temor. ¿Sí? Mansedumbre. Y mira, se levantó Aarón y María contra Moisés y dijeron solamente por Moisés ha hablado, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová y aquel varón era muy manso. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Miren, hermanos, si nosotros amamos verdaderamente al Señor, nuestra actitud con los hijos del Señor va a ser bien cuidadosa. ¿Por qué? Mira lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas, Pedro. Pedro, ¿me amas? Cuida mis corderos. ¿Qué es eso? Pedro, si tú me amas realmente, tú vas a tener una actitud diferente hacia los que son míos. ¿Por qué? Porque sean buenos cristianos, porque sean malos cristianos. No, la iglesia está llena de ovejas y de cabras. Pero lo que me lleva a tener una actitud de amor y de paciencia con mis hermanos es que Cristo murió por ellos. Y eso los hace preciosos, así sean niños espiritualmente. Yo sé que Cristo murió por él, yo debo tener un amor genuino hacia Cristo, mostrándole mansedumbre y paciencia a mis hermanos. ¿Sí? Una vez estaba predicando un mensaje en la iglesia. Se acabó la enseñanza y se levantó alguien a decir algo. Y yo ya me iba a levantar. Y sentí como si el Señor me cogiera, como cuando tú coges al perro que va a saltar y lo jalas así. Y me dijo, cuidado cómo vas a responder. Porque es mi mansedumbre. A Moisés más adelante comienzan a levantarse Coré, Datán y Abirán en una rebelión terrible, que terminó de una manera terrible. Está Dios, está el pueblo y está en la mitad Moisés. ¿Y sabe qué está haciendo Moisés? Intercediendo. En vez de defendernos, en vez de imponernos, en vez de muchas cosas, debemos aprender a orar por los hermanos. A orar. Miren, un hermano decía, a Moisés se le creció el calzado, hermano, cuando se arrodilló. Ese hombre maduró en esa prueba profundamente. Las pruebas más difíciles son las que más nos maduran, hermano. Mansedumbre. La primera es Dios trata nuestra fuerza para que aprendamos a servir al Espíritu con la cruz. La segunda, Dios usa la cruz para que aprendamos a ser mansos y a tratar de una manera adecuada al pueblo del Señor. Se dice de Moisés que Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios que los deleites temporales de este mundo.
En la iglesia no hay nada fácil, todo está acompañado de dolores de parto, hermano. Si tú estás dispuesto a servirle al Señor, tienes que saber que eso te va a causar heridas. Y muchas veces las heridas las causan los mismos hermanos. Mira un pasaje ahí en Juan 10. Nosotros necesitamos que el Señor levante pastores en la iglesia. Y no estoy hablando del título, hermano. Necesitamos que Dios levante hombres que estén dispuestos a amar a la iglesia, a apacentarla y pastorearla. Mira lo que dice Juan 10, verso 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El hombre de Dios que se caracteriza porque ama a Dios, porque ha sido puesto por Dios en la iglesia de Dios, es un hombre manso que está dispuesto a darse por las ovejas. No solo a darse de cierta manera, está dispuesto a dar su vida, aunque él la pierda en el intento. Si esa es la voluntad de Dios para él, eso es lo que él quiere entregarse. El pastor mira lo que sigue diciendo, más el asalariado y que no es pastor. ¿Quién es el asalariado? El hermano que quiere trabajarle al Señor únicamente por dinero. Hoy en día, de verdad, hermano, el pastorado actual de la iglesia cristiana tiene unos beneficios, pero ¿cuántos están dispuestos, como Pablo, a decir, no he codiciado nada de ustedes, estas manos para mí me han servido y no solo trabajo por mí, sino trabajo por los que están conmigo, para que ninguno de ustedes diga que sigo carga de vosotros? O sea, Pablo no solo estaba dispuesto a trabajarle al Señor, sino estaba dispuesto a trabajar secularmente para sostenerse y aún ayudar económicamente a la iglesia. Eso es precioso, es un corazón que no ama las ovejas por la lana, porque eso es muy común hoy en día. Pastores que aman a los hermanos que más ofrendan. A los hermanos que son humildes no los miran, pero a los que ofrendan harto, esos los tienen en cuenta. Miren, hermanos, si Dios no nos mantiene es porque Dios no nos ha llamado al ministerio. Ustedes conocen al hermano Roger que vino al campamento, ¿sí? Un hermano tremendo. Él es joven, él tiene como 40 y algo años, pero tú lo ves y es joven, es señor pero joven. Pero comenzó a servirle al Señor como de 17 años, muy joven. Y el hermano Gino nos estaba contando el testimonio. Comenzó a predicar y el Señor lo enviaba a muchos lados y ya tenía esposa y 3 hijos. Los hermanos en Brasil, muchas iglesias sostenían a varios obreros, pero a él nadie le ofrendaba. Y él le decía, Señor, pero yo tengo una esposa y 3 hijos, ¿yo qué voy a hacer? ¿Tú me has llamado o no me has llamado? Y un día estaba haciendo algo en el baño de su casa y el Señor le dijo esto, hijo mío, él audiblemente le dijo, hijo mío, no tengo un salario para ti, pero tengo una corona. Mira lo que le dijo el Señor, no tengo un salario para ti, pero tengo una corona. ¿Estás dispuesto a servirme? Después de eso el hermano consiguió un trabajo secular, hermano. Trabaja 15 días como médico y 15 días en la obra. El Señor mismo le mostró que no era la iglesia, que no eran los otros obreros, sino que Él lo quería trabajando secularmente. Y así como lo envió a predicar la palabra, le dio un trabajo secular. Y ahora el hermano 15 días y 15 días, 15 días. Y es un hombre de Dios. No importa si tenemos que trabajar, no importa si nadie coopera. Si el Señor nos ha puesto, Él nos sostiene, Él nos afirma, Él nos abre puertas, Él hace que del cielo descienda la provisión para nuestra casa. Nunca el dinero puede ser un problema para la obra de Dios. Si en la obra de Dios falta dinero es porque Dios no está involucrado. ¿Sí? Es un asunto bien serio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo depender mi servicio del salario que recibo o no recibo. Imagínate los profetas que el pueblo de Dios mismo lo apedreaba. No le daban ofrendas sino piedras. Si su ministerio dependiera de la cooperación del pueblo de Dios, ¿qué sería de los profetas? Ya terminemos de leer. Y que no es pastor, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas,
Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, como Moisés, como Elías. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Miren, hermano, nosotros visitamos un lugar a unos hermanos, y el hermano que iba a visitarlos, era un lugar donde hermanos bien humildes, hermano. Y el hermano que iba a predicar les llevaba mercado, les llevaba ofrendas. Debería ser el contrario, ¿no? Que la palabra dice que si los que sirven espiritualmente a los hermanos, ¿por qué los otros no le pueden servir materialmente? Pero el mismo que les predicaba, les llevaba cosas, ofrendas. ¿Por qué? Porque él sabía que eran hermanos pobres. Y nos decía, hermano, es que a mí no me interesa el dinero. Yo quiero es que los hermanos conozcan al Señor, se edifiquen al Señor. Y a mí no me importa gastar de lo mío para que la iglesia se edifique. Esos son hermanos que aman la obra del Señor. Primero, no por la fuerza natural. Segundo, personas mansas que aman a la iglesia verdaderamente. Tercero, una persona sometida a la voluntad de Dios. Porque la cruz nos quita a nosotros y pone a Dios en el centro. Y una de las maneras que nosotros mostramos que obedecemos a Dios es cuando nos sometemos a Él. Leámoslo ahí en Mateo 11, verso 28. Ya vamos acabando. Pero hay una hora nomás. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A veces uno pierde la paz es porque está lejos del Señor. Pues si estamos cerca del Señor, hay paz. Si venimos a Él, hay paz. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el yugo? La cruz. La cruz nos une como dos bueyes son unidos al Señor mismo. La cruz hace que yo me someta al Señor y que yo no vaya adelante, sino que ande en armonía con el Señor. Me limita. A veces yo quiero hacer muchas cosas, pero yo voy a ver que Dios me limita por medio de su cruz. Dios me puede limitar de muchas maneras. Mi ambiente familiar. Y yo a veces quisiera irme de misionero a la China, hermanos. Pero tengo esposa y tengo hija. Y a veces tengo que pensar en las cosas de este mundo también. En la comida de este mundo. En mi familia. ¿Sí? Entonces tengo un límite. No puedo correr a la deriva, sino Dios pone circunstancias que hacen que yo camine a la par con Él. Por eso yo les decía el viernes, hermano, es muy importante mi esposa, porque mi esposa es una de las maneras que Dios usa para limitarme. Mi ambiente familiar a veces me demuestra hasta qué punto yo puedo ir o no puedo ir. Hay hermanos que tú ves la esposa y la esposa es feliz cuando su esposo sale viajando a predicar. Y tú dices, el Señor preparó a esa mujer para el ministerio del hermano. Hay esposas que les cuesta más. Hay hermanos que no tienen un trabajo que no les permite. ¿Pero qué es eso? Los límites que el Señor nos pone. ¿Por qué? Porque donde estamos tal vez debemos ejercer una función. A veces queremos ir a predicarle a los chinos, pero no estamos dispuestos a reunirnos con los que vivimos. Dijo el hermano Paul Washer, tú quieres ir a un joven, tú quieres ir a predicarle a los japoneses. Sí, hermano, yo amo a los japoneses. Entonces le dijo el hermano, tú los amas porque no los conoces. Porque si los conocieras no los amarías tanto. Porque es verdad, a veces a nuestro prójimo, hermano, no lo amamos. Yo quiero ir a predicarle a todos los hermanos por allá, pero con los que vivo, a veces no quiero ni verlos. ¿Sí ves la contradicción, hermano? Y el Señor me tiene ahí donde yo vivo, con los hermanos que yo vivo, en las circunstancias que yo vivo, porque ahí el Señor me va a poner a trabajar. Pero yo debo aceptar la voluntad de Dios para mí. Nosotros hace poco duramos como 6 meses orando porque queríamos irnos del lugar donde vivimos. Y escuchamos de última palabra del Señor, no. Hay hermanos que sí les permite, a nosotros nos quiere tener ahí. ¿Para qué? Para que el grano de trigo caiga en esa tierra y muera. Y ahí en medio de nuestra muerte produzca. Pero el grano de trigo cae en un lugar determinado, con unas condiciones determinadas, para que él aprenda a morir y a dar fruto ahí. ¿Sí? Hoy en día nosotros tenemos muchos hermanos que quieren ir y están viajando y haciendo,
y donde ellos viven no hay nada. Y lo que están haciendo viajando es causando problemas, porque no están dispuestos a morir. A veces hablamos de comunión, pero no queremos tener comunión con los que están cerca de nosotros. ¿Qué cosas, no? Así somos. ¿No? Eso solo pasa en Bogotá. No, así somos. ¿No? Y la cruz es para cada uno de nosotros. Ese hermano que no te gusta, ese es para ti. Ese lo puso el Señor al lado tuyo porque lo necesitas. Cuando lo dejes de necesitar, el hermano va a madurar. Miren, hermano, cuando yo me convertí en la iglesia, hermano, me ponían los hermanos a dirigir la alabanza y se sentaba al lado a mí una viejita. Cogía el cancionero, cantamos esta. Y ahí donde no lo hiciera. Y al otro lado, otra viejita. Hermano, ¿por qué repite tanto esas canciones? Una viejita acá y otra viejita acá. Acabamos la canción, la de la hermana. Esta canción, hermano. Sí, hermana. Y la otra criticándome porque repetíamos la canción muchas veces. Y así quería el Señor, hermanos. Y le doy gracias al Señor por él. En el momento no, porque a veces es incómodo. Pero rehusar esas situaciones va a producir que no maduremos. Seamos siempre niños. Hermanos, terminando. ¿Cuándo la cruz se vuelve insoportable? Vamos a leer ahí Josué 1:5. La cruz se vuelve insoportable, o una situación se vuelve insoportable, hermano, cuando Dios no está involucrado. ¿Sí? Algo dijimos ahorita. Mira lo que dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo único que puede hacer que nosotros fracasemos es que Dios no esté involucrado en lo nuestro. Hermano, así las personas no gusten de nosotros. Si Dios está involucrado en mi vida y en mi situación, Él me va a sustentar, Él no me va a desamparar. Miren, hermanos, a veces nosotros tenemos una experiencia. Nosotros duramos varios años sirviéndole al Señor en el lugar donde estamos. Y yo le preguntaba al Señor, oye Señor, pero nosotros trabajamos y sembramos y no vemos a los hermanos involucrados en el asunto. De muchas maneras. Y el Señor nos decía, no busques nada de nadie. Y el Señor nos dijo una vez, nunca pidas dinero, nunca muestres tus necesidades, nunca le hagas sentir a la iglesia eso. ¿Sí? Porque hoy en día, predicación tras predicación, pidiendo. El Señor nos dijo a nosotros desde que comenzamos, nunca haga públicas sus necesidades. Nunca muestre, nunca pida. Hermanos, nosotros nunca en una reunión pedimos dinero. Nunca pedimos dinero para imprimir un libro, nunca pedimos dinero para nada, hermano. Entonces yo le decía al Señor, Señor, pero nosotros nunca hacemos, pero tú dijiste que ibas a despertar a los hermanos y comenzamos a orar por el asunto porque nos pareció extraño, no porque necesitáramos, sino queríamos ver a los hermanos involucrados en el asunto. Porque como dice Pablo, no es que busquemos dádivas de vosotros, sino queremos que la gracia del Señor abunde en ustedes. ¿Sabe qué comenzó a hacer, hermanos? El Señor comenzó a despertar hermanos de otras ciudades y de otros países a cooperar. Lo que no lo hacían los hermanos que estaban con nosotros, lo hacían los de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios está involucrado, toca el corazón de los que se disponen, estén con nosotros o no estén con nosotros. Las personas que más colaboran con nosotros son las que ni nos conocen algunos personalmente. ¿Tú lo puedes creer? ¿Por qué? Porque el Señor usa a cualquiera, así sea la viuda pobre. Pero la obra del Señor nunca se debe frenar por esas cosas. Hermano, cuando Dios está involucrado, Dios da todo lo que necesitamos. Espiritual, física, materialmente. Todo Él hace un arreglo y Él sostiene lo que es suyo. La cruz se puede volver terrible porque el Señor no esté ahí. Otro asunto que nosotros debemos entender en esto, hermano, es que para que yo pueda tener la bendición y la compañía del Señor, yo debo saber que al Señor le interesa más que lo que hago, mi obediencia. ¿Sí? Leamos un pasaje. Primera de Samuel 15:22.
Samuel es mandado a hacer algo del Señor, ahí en el 15:22. Y Samuel hace la obra del Señor de una manera irresponsable y desobediente. Porque cuando yo soy desobediente me estoy saliendo de la voluntad del Señor. Y Samuel dijo, le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová? A Dios le interesa más que lo que hacemos, cómo lo obedecemos. Moisés no llegó a ser un grande hombre de Dios. Moisés lo único que llegó a hacer fue obediente. Ve y dile a Faraón esto. Si él dice que no hace esto, ve y hace esto, ve y di esto, ve. ¿Qué aprendió a hacer Moisés? Obediente. Cuando yo sufro, cuando yo quiero hacer cosas y Dios no me ha mandado. Me encuentro una cantidad de problemas y circunstancias y lo peor es que Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque no me mandó. Un día fuimos a un lugar a predicar y comencé a predicar, hermano, y yo sentía por dentro una agonía y los hermanos en una indisposición y se acabó la reunión y salí a orarle al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué todo tan extraño? Y el Señor me dijo, es que yo no te mandé por acá. Yo no te mandé. ¿Quién te mandó? Miren, hermanos, obediencia. Por eso hablamos ayer tanto de la oración, porque yo debo conocer la voluntad del Señor. Yo debo estar en su presencia para aprender qué es lo que Él quiere que yo haga o no haga. A veces nosotros pensamos que debemos seguir la inercia de la iglesia. Una vez íbamos para un campamento, iba todos y la iglesia, todos fuimos al campamento y cuando nosotros fuimos a pedirle al Señor para el campamento, el Señor me dijo, no van. Señor, pero todos vamos porque no voy yo al campamento. ¿No van? Y es el campamento, el Señor no me permitió ir ni a mi esposa ni a mi hija. Y en el campamento nos habló. Cuando ellos estaban en campamento en nuestra casa, nos habló varias cosas preciosas. Lo normal es que todos vamos al campamento, pero a veces el Señor no quiere lo normal para mí. A veces el Señor quiere tenerme en cierta situación y hablarme ciertas cosas. ¿Sí? Debemos aprender a obedecer al Señor. ¿Por qué Saúl desobedeció al Señor? Porque siguió la voz del pueblo. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque si el Señor me dice algo claramente, yo debo honrar al Señor más que a los hermanos. Una vez el Señor nos dijo algo y tratamos de obedecerlo. Se me acercó un hermano y me dijo, hermano, hagamos esto así. Y le dije, no, hermano, porque no. Yo le dije que no, pero el Señor me ha mostrado que no lo hiciera. El hermano me insistió y me insistió y me insistió que a lo último yo cedí. Bueno, hagámoslo así. Lo hice, inmediatamente lo hice. El hermano por el cual yo desobedecí al Señor, inmediatamente a los días se paró al frente de los hermanos y comenzó a predicar y a hablar en contra de nosotros. Y yo entendí que el Señor lo estaba permitiendo para mostrarme que yo debía honrarlo primero a Él que al otro. Como yo lo honré al otro, el Señor permitió que me mordiera. ¿Por qué? Porque no había honrado al Señor. Había sido desobediente en algo que el Señor me había dicho claramente. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por la opinión de las personas. Si el Señor te dice algo, impórtele a quien le importe, gústele a quien le guste, obedece al Señor. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Y ahí en el 13:8, otra vez Saúl. ¿Qué puede hacer insoportable la cruz? Que tú no esperes los tiempos del Señor. Una cosa es la obediencia, otra cosa es el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un tiempo para todo. 40 años creciendo Moisés, 40 años en el desierto, 40 años sirviéndole al Señor. O sea, el Señor tiene tiempos. Pablo tuvo 7 años, 7 años y 7 años. El Señor tuvo 30 años y 3 años. Siempre el Señor maneja nuestros tiempos. Mira lo curioso, a veces tú quieres algo del Señor, el Señor te ha dicho algo en tu vida y Él lo va a cumplir, pero a su tiempo. Porque imagínate, tú puedes llevar esperando y faltando un poco, te sales, como Saúl. Saúl desobedece al Señor e inmediatamente llega el profeta. No esperó los 7 días, faltándole un poco para la respuesta del Señor, desobedeció y perdió todo lo que había esperado. Eso es como el internet. Yo a veces estoy subiendo un video a internet. La subida del video dura 6 horas. Puede haber durado 6 horas, hermano, pero si yo a los 5 minutos lo apago, de nada me sirvieron las 6 horas. Usted puede haber esperado mucho tiempo, orado mucho,
Pero si usted no espera el tiempo del Señor, eso va a dañar el propósito del Señor. Leámoslo para terminar. En el 13:8. Ahí en Samuel, 1 Samuel 13:8. Y dice, y él esperó 7 días. Acuérdense que Saúl iba a la guerra y el profeta le dice, antes de que vayas a la guerra, espera 7 días que yo voy allá, ofrecemos sacrificios para que el Señor esté involucrado en el problema. Conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces, como el pueblo está yendo, Saúl tiene que hacer algo. Porque a veces nos dejamos llevar por las personas. Eso es muy peligroso, hermano. No nos dejemos llevar por la cohesión. A veces, bueno, uno puede escuchar a los hermanos. Hermanos, nosotros deberíamos hacer las cosas así. Y eso puede ser una opinión muy buena tuya. Pero en la iglesia las opiniones tienen un plano. Nos interesa es qué dice la palabra, qué es la voluntad de Dios. Así porque a veces las multitudes se paran a pedir un rey como Saúl. Porque no quieren que Dios reine sobre ellos. Entonces, a veces la multitud y la iglesia generalmente no anda al ritmo del Señor. Nosotros debemos tener cuidado de la cohesión. Y dice, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y salió Saúl a recibirle para saludarle. Ya venía la respuesta del Señor y Saúl se apresuró. Me acuerdo una vez que me invitaron a hacer un trabajo con unos hermanos de la página y trabajé toda la noche y todo el día y llegó la hora del almuerzo y yo con esa hambre. Y los hermanos no me dan el almuerzo. Yo ay, hermano, voy a salir un momentico. Y salí, me pegué una comilona y cuando volví, estaba la mesa preparada. Dios ya todo lo había preparado y yo estaba haciendo Así somos, hermano. Dios muchas veces ya tiene todo preparado y yo estoy con mis fuerzas esforzándome. Cuando Dios ya lo tiene preparado. A veces lo que Dios quiere es que esperemos el tiempo necesario. Y dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, porque a veces Dios no llega al 7º sino al 8º. Y que los filisteos estaban reunidos en Mignas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé. A veces el Señor no quiere que nos esforcemos, a veces el Señor quiere que esperemos, porque el esfuerzo natural desgasta, hermanos, y no trae la bendición de Dios. Y dice, pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Tú sabías que con tu esfuerzo puedes hacer cosas locas? Qué frases, ¿no? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pero ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, un hombre que no tiene la capacidad de esperar en Dios, es un hombre que no le puede servir a Dios. ¿Sí? Dios necesita proveerse de otro hombre. Entonces, el Señor nos ayuda, hermanos. Estas son cosas que necesitamos aprender. La cruz en la vida cristiana. Señor, obre en nosotros, nos forme y Él pueda formar su carácter para que seamos personas útiles al Señor. Y adorar.